Agenda Propia por biobiochile.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos nuevamente en Agenda Propia por biobiochile.tv, donde vamos a revisar los temas de actualidad, los temas que están en la palestra durante esta jornada. De costumbre lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, nos comente a través de las redes sociales, en Twitter, @biobio, y en Facebook, Radio BioBio, puede dejar comentarios. Presentamos de inmediato a nuestro panel que nos acompañan para debatir los temas de la actualidad de hoy. María Inés de Ferrari es directora de Participación e Inclusión Ciudadana de la Municipalidad de Santiago. ¿Cómo está? Muy bien, Néstor, muchas gracias. ¿Con calor? Con calor, pero está un poco mejor raro, hoy día. medio nublado. Sí. También nos acompaña Jorge Barrera, abogado y historiador, investigador de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo está? No me voy a apropiar de investigador. investigador. Ya vamos a hablar sobre los distintos temas que están ocurriendo. Y Fernando García Nadaf, él es cientista político y académico de la Universidad Diego Portales. Bueno, uno de los temas que sin lugar a dudas están en la agenda durante estos días, y así lo va a ser por lo menos hasta el próximo día lunes, es lo que está ocurriendo con las relaciones internacionales de Chile y el rol que está jugando por estas horas al ser el organizador, en este caso Sebastián Piñera como presidente pro tempore de la CELAC, que une a todos los países centro y sudamericanos, con la Comunidad Europea, esta reunión, esta cumbre que comienza ya el día sábado muy temprano y termina el próximo lunes. Técnicamente son dos cumbres. Primero es CELAC más Comunidad Europea y después CELAC, donde tienen que debatir y, por cierto, ahí pasar la presidencia pro tempore en manos de Cuba, que le va a tocar organizar todo el año de trabajo que en esta cumbre se va a ir ganando y entregando, digamos, en detalle, en mayoría de ellos vinculados al tema de integración y también a los temas económicos. Pero uno de los primeros temas es ¿cómo es la política o cómo se podría evaluar la política internacional de Chile a lo largo o de vuelta de la democracia desde 1990? ¿Realmente Chile ha tenido una política internacional activa, coherente, a lo mejor con los principios de los partidos políticos chilenos, o responde netamente al empresariado y a lo que se puede hacer en materia comercial? Yo creo que aquí tiene que partir Fernando. ¿Ah? Que es que... Nada, yo creo que efectivamente, o sea, yo creo que tu encabezado yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la política exterior de Chile desde los 90 hasta hoy día ha sido simplemente una proyección de un modelo económico, ¿no es cierto? Cómo se apoya. Eso sí, yo creo que durante los gobiernos de la concertación la vertiente política, si tú quieres, también se desarrolló un poquito más, cosa que hoy día se dibuja. Acuérdate tú la participación de Chile dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, intentos de generar algún tipo de liderazgo, particularmente cuando era canciller José Bien Insulza. Hubo un intento ahí de política, pero fundamentalmente toda la política exterior estuvo orientada a ese tema de cómo corregir el tema del aislamiento y la insularidad de Chile. Comercio. Exacto, ¿no es cierto? A partir de un modelo, ¿no es cierto? Y el modelo obviamente se construye en torno a los empresarios. Y este gobierno fundamentalmente es una proyección de cómo una política exterior está al servicio del empresariado. No ha variado la política desde 1990 a la fecha. Bueno, es lógico, ¿no? El tema es que, claro, el mundo está cambiando, se están demandando nuevas exigencias, y todo un ambiente nuevo, y bueno, creo que llega un poquito a las manos esta idea de que hacer una CELAC tan orientada hacia lo empresarial, cuando realmente hay otros temas nuevos, hay otras necesidades, hay otro mundo, digamos. Está un poquito desfasado, ¿no? Ya estamos viendo justamente como los europeos también llegan un poquito a contrapelo con estos temas, nosotros tampoco podemos dar mucho. Entonces, creo que hay un tema ahí que está pendiente de cómo, como política exterior de Chile, nos planteamos con nuevos temas ante un mundo que ya cambió. Sin embargo, estamos todavía analizando el tema de un mundo de los 90. Ahora, yo creo que en ese sentido también hay una cosa global, pues efectivamente con Europa en crisis, el tema económico es el tema central, y efectivamente uno ve, por ejemplo, también tuvimos hace poco Río +20, que fue un fracaso. O sea, en términos, y ahí uno se da cuenta que es un tema súper importante, pero que claro, ahí las decisiones que se toman están siempre subeditadas a lo que pasa en el tema económico. Después, por ejemplo, tuvimos una cosa mucho más chiquitita, pero que también es muy simbólica de cuáles son las prioridades de Chile en materia internacional, que fue Guadalajara, ¿verdad? La Feria de Guadalajara este año en México. Pero también uno dice hasta qué punto y con qué criterios fue la delegación que fue hasta allá,
cuánta ¿Qué importancia... es lo que se buscaba? ¿Qué es lo que se ¿Cuál buscaba? es el ¿Cuál era el fondo? objetivo? ¿Cuál es la continuidad que podía tener eso? O sea, ¿cuáles son las políticas más allá de lo económico, que por supuesto es fundamental? Si eso nadie va a cerrar los ojos a eso, pero ¿qué pasa con las políticas de integración? O sea, como que da la sensación que la cosa es mostrarse, mostrar los que hacemos, ver cuáles son las oportunidades, mostrarnos además de una manera, como un país, cuando uno ha tenido la posibilidad de salir de Chile, llama mucho la atención, sobre todo a nivel de organizaciones sociales y justamente en este ámbito de espacios multilaterales, que la sociedad civil de los otros países tienen la impresión de que Chile es un país desarrollado, donde acá no hay ningún problema y casi ¿Se que nos miente dicen... en ese sentido? Yo creo que se juega con la De repente imagen. se juega con la imagen. Total. ¿Se acuerdan? En el gobierno de Ricardo Lagos era los jaguares de Sudamérica. Y se juega con eso y cuesta... Ahora, Frente a es los vecinos, cierto, llamemos. y no solo los vecinos, o sea, frente a Latinoamérica, ¿para qué decir? ¿O será que por eso les decía el tema económico y el tema político que le conviene a los partidos políticos? Porque en cierta forma, si uno vemos en la línea de tiempo, desde 1990 a la fecha, Chile ha tenido una tranquilidad política, independiente de los problemas que hay internos, a diferencia de los vecinos. Claro. Un poco, a lo mejor a eso es lo que apela Pero la una- política internacional, de mostrarnos en realidad nosotros somos, Pero ahí... pero no de asociación. Y no solo de asociación, sino que de temas transversales. O sea, la política internacional, yo imagino que tiene que ver con cómo el país entero, con sus distintos ámbitos, se integra, intercambia, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, vemos cómo, claro, a Chile le gusta mostrar esta parte como de país estable, de mostrar mucho, sobre todo, que es un país donde pueden venir las inversiones, porque acá es como el paraíso, Finalmente, ¿verdad? económico. Y entonces dejamos de lado un montón de cosas donde Chile, y nos mostramos, no le va tan bien en términos internacionales. ¿Qué pasa con el tema de educacional a nivel mundial? ¿Qué tipo de intercambio real hay? ¿Qué pasa con el tema de las mujeres? Hace poco tenemos el informe de la CEDAW y qué pasa con las políticas de género, por ejemplo, en relación al resto del mundo. Y así, entonces... Bueno, el tema de la desigualdad, que también ha sido Bueno, ¿para qué decir columna que- de diarios prestigiosos europeos. Tal cual. No, Jorge. yo quiero partir discrepando un poquito respecto de que este gobierno como al servicio del empresariado y tiene que ver con una visión internacional también que ha sido consistente desde la vuelta a la democracia. Yo creo que no tiene que ver solamente con este gobierno. Justamente tú lo mencionaste a Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos decía que nosotros éramos los jaguares de Latinoamérica. Que fue una frase que se Y comentó es verdad, bastante en su minuto. porque en Sí, realidad claro. nosotros tenemos que ver cuál es el valor relativo que tenemos respecto a los países, el resto de los países de la región. Y vemos democracia inestable, vemos intentos pseudo dictatoriales en algunos países de Latinoamérica. Nosotros la Pero separación, no que es la un poco separación conformista una mirada No, no, como es esa, que no es pensando conform- que igual hay desigualdad, que igual hay problemas, como No, uno no, de ellos la es que desigualdad. eso está bien, pero es que yo creo que hay que separar dos cosas. Hay que separar lo interno y que tiene que ver con problemas ya políticos a nivel nacional, con la mirada internacional y cuál es la visión que tienen los demás países de Chile, principalmente Europa. Y esto es nosotros sabemos, la cumbre hoy día es una cumbre empresarial y partamos de la base que tiene que ver justamente con un contenido netamente económico, crisis económica europea. En ese contexto se lleva a cabo esta cumbre del CELAC justamente con la Unión Europea. Entonces no es un tema de conformismo, si nosotros tenemos que arreglar los problemas que tenemos internamente, que tienen que ver justamente con educación, tocar el tema de la desigualdad, que también es un tema relativo, porque uno es desigual respecto al otro. Por eso yo siempre digo que al final siempre vamos a ser desiguales, porque hay un tema de que yo soy desigual en relación a alguien. O sea, yo no puedo establecer una relación distinta. Sí, pero a ese- hablamos, está a ese claro que se respecto. habla No, de igualdad está en bien. términos de Está derechos. bien. Eso, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que tenemos que ver qué igualdad es la que queremos. Si queremos una igualdad absoluta, queremos una igualdad relativa, pero independiente de todo eso, yo creo que existe una política internacional, una política de Estado, y que va más allá. Se han presentado sendos proyectos de ley al respecto, y hoy en día incluso existe una ley, se está propiciando una ley única de fondos justamente para llamar a la inversión extranjera, y que en Chile se vea como un país no solamente solvente en lo político, sino también solvente en lo económico, y abierto justamente a nuevo horizonte más allá de lo económico, porque un país sin estabilidad económica
no puede tener estabilidad política y lo hemos visto. Los gobiernos se caen. Vimos cómo han cambiado los gobiernos en Europa. Casi todos los gobiernos, independientes del color político, sean de izquierda o de derecha, han tenido sendos cambios. En Finlandia ganan los conservadores después de 50 años. En Francia ocurre lo mismo con Sarkozy. Ocurre lo mismo también en España, que viene Mariano Rajoy ahora de vuelta, después del 2004 que perdió. Y esto tiene que ver con una consistencia en que crisis económica significa crisis política. Y eso es clave entenderlo en esta materia. Sí, lo que pasa es que esa estabilidad que tú dices, me parece que es la estabilidad nomás de cierto grupo, ¿me entendés? Es un país particularmente, donde la riqueza está particularmente concentrada, como en el caso chileno, donde es particularmente desigual. Esa desigualdad, o sea, esa visibilidad en algunos temas, ya es de suyo es injusta, ¿me entendí? Porque realmente estáis simplemente, la política exterior se vuelve la voz de la clase empresarial, si tú querés. O sea, aquellos que tienen, ¿me entendí? Para que trabajen en el mismo sentido, ¿te fijáis? Y claro, se presenta como si fuera para todos, ¿me entendí? Realmente, la verdad que, como te digo, este es uno de los países más desiguales y con la concentración de riqueza más brutales del mundo. Pero el problema tiene que ver con creación de riqueza, porque este no es un juego suma cero. O sea, yo no es pero porque esa esto es no una es... opción, No, no, eso es que no es una verdad absoluta. No es, ¿cómo se llama? Robin Hood, que yo le quito a los ricos para darle a los pobres. O sea, hay que ver las opciones que tenemos para poder generar más riqueza y que en realidad las personas puedan crecer y no tener que quitarle a uno para darle a otro. Eso es como... Lo que pasa es que eso es bastante ficticio, porque en el fondo además, como tú bien dices, la igualdad o la desigualdad son relativas. Entonces, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el piso que tú vas a poner y que vas a decir, bueno, de acá para arriba me da lo mismo que sea desigual? O sea, siempre va a haber una cosa aspiracional además, ¿no? Y entonces decir que acá lo único que importa es agrandar la torta para que al que le toca al más chico le toque un chico digno, a mí me parece que no corresponde, porque además que cómo se crea la riqueza. O sea, cuando tú dices, bueno, hay que ver cómo creamos riqueza, eso no es neutral. O sea, para justamente crear y hacer crecer la riqueza, cuando más encima sabemos que hay recursos que no son infinitos, no me parece. No complica la situación porque mientras conversábamos, estaba recordando el obispo de Aysén, entregó una carta en el Palacio de la Moneda dirigida al presidente Sebastián Piñera, donde le decía, a ver, autoridades, cuidado con el agua. El 90% de los derechos de agua de Aysén pertenecen a una empresa italiana, a Enel. Y hacía la observación sobre la soberanía y sobre la venta, en definitiva. Si uno hace el análisis completo, global de la carta del obispo, era el análisis, cuidado, están vendiendo, y todo esto en el marco de la CELAC, que está por comenzar en las próximas horas. Decía, cuidado cómo se vende, en definitiva, el país a manos extranjeras. Hablaba de un tema del derecho de soberanía. Por eso voy, ¿Chile solo tiene una línea de política exterior económica o hay una línea política de integración? Me refiero de trabajo más allá del tema económico, o desde 1990 solo ha sido economía la línea internacional de Chile. La señal que dio el presidente Piñera cuando nombra de canciller a Moreno es clarísimo, ¿me entendió? O sea, un tipo que nunca no tenía ningún tipo de experiencia. $80 millones su fortuna, que la Viene colocan en el mundo comercial, claro, empresarial, comercial. No tiene cero experiencia en relaciones exteriores. Lo ponen ahí simplemente porque se vuelve nuevamente un pilar de un modelo. ¿Te fijas? Yo creo que en parte se pensaba que la dimensión iba a ser... Un modelo que para él ha sido exitoso. Exitoso, es tal cual, ¿no? Pensando un poco, yo creo que ampliar los acuerdos internacionales, bueno, ¿cuál fue el error? Que ya casi no quedaba espacio para seguir ampliando o tener más tratados internacionales de libre comercio, porque ya Chile lo tenía, hoy día tenemos cerca del 90% de acuerdos comerciales con todos los países, con el mercado internacional. Por lo tanto, ya no había mucho espacio para seguir ampliando. ¿Y qué es lo que se da cuenta a poco tiempo Moreno? Es que los temas políticos siguen siendo importantes. O sea, el tema de la Haya, para nombrar uno y quizás el más importante, el tema de la relación con Venezuela, el tema de la relación con Argentina, etcétera. O sea, con Bolivia, es decir, la dimensión de política exterior, eso, cómo tú manejas, cómo tú te enfrentas a Argentina, cómo te enfrentas a Morales, perdón, a Kirchner, a Chávez, tiene que ver con una visión de mundo. Es decir, qué es lo que tú quieres, cómo tú quieres proyectar. Eso es política de frente. El problema, no el mismo lo tienen interno también. O sea, también el pecado original de este gobierno fue llegar y poner a gente con muchos estudios internacionales en los ministerios, por ejemplo, y todo. Y efectivamente también le faltaba la parte política. Que fue un error también que cometió Michelle Bachelet, o que después se veía como un error. ¿Se acuerdan cuando dijo nadie se repite el plato y puso a personeros técnicos y después tuvo que sacarlo? Tuvo que repetir. Sí, absolutamente. Pero yo creo en este punto que en realidad el problema no tiene que ver con
con solamente entregar señales políticas. Y nosotros tenemos que transparentar la discusión y decir que, independiente del color político del gobierno, Chile siempre ha tenido una política hostil, por así decirlo, en los hechos y materialmente con los países vecinos. Eso ha pasado con Perú, ha pasado con Argentina, y sea cual sea, esto desde Portales para adelante... La clase dirigencial, exactamente. la clase dirigente. Exactamente. Ojo, que hay que hacer no, hay que hacer una distinción, sí es verdad. Pero la política internacional de Chile siempre ha sido hostil respecto a los países vecinos. Es un tema que hay que ser transparente en eso. No ha sido... una política de amistad o integradora. Eso no existe. Los otros países quieren integrarse y obviamente... Está el quieren integrar a ALBA, Chile. hay varios Exactamente. sectores. Bueno, sin lugar a dudas es interesante el tema. Queda de manifiesto que una política real de integración, más allá de los temas económicos, como agenda, Tal debe. tal debe. O al menos ahí habría que entrar a analizar algunos gestos que podría haber hecho y que yo creo que vale la pena a lo mejor reconocérselo a Sebastián Piñera, pese a que algunos decían que tenía que ver con la Haya. ¿Se acuerdan cuando el cuasi golpe de Estado en Ecuador? Sebastián Piñera fue uno de los primeros presidentes de la región en llegar a prestar y hablar de la democracia por sobre todo, pero algunos sectores decían, ojo, esto es por el lobby que se está haciendo, que está haciendo Chile en la Haya, porque Ecuador funcionaba es un aliado, efectivamente en un aliado nuestro para la demanda de Perú. Bueno, vamos a ir a un tema que sin lugar a dudas usted también puede analizar en su casa. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso vamos a contar los regalos, ya que lo pedí aquí la señorita Inés de Ferrari. Vamos a contar Mira cómo me acusa. los regalos que van a entregar el gobierno chileno a las delegaciones en la PEC. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso ya en Agenda Propia debatiendo lo que tiene que ver las relaciones en el primer bloque internacional de Chile, pero ahora vamos a entrar de lleno a la CELAC, a este encuentro que se va a materializar a partir del próximo día sábado y que dura hasta el día lunes con la minuta ya oficial de la resolución tomada por los 32 países centro y sudamericanos, con los países europeos. 28 en total llegan desde el viejo continente para participar. Son 60, pero de los cuales 42 presidentes han confirmado, o jefes de gobierno de Estado, que confirmaron su presencia. Por eso está revolucionado Santiago. Si ustedes ven autos con patente roja y blanca que dice CELAC, bueno, son los autos oficiales, cápsulas de seguridad, el GOPE, colgando por las ventanas, en fin, bastante de películas hollywoodenses, es lo que por lo menos hemos podido ver cerca del Palacio de la Moneda. Un dato. La llegada de Angela Merkel se ha ensayado 3 o 4 veces en el Palacio de la Moneda por parte de Carabineros. Auto, ambulancias, corte de calle, o sea, todo perfecto. Y ahí vamos a ver después la evaluación final el lunes que haremos también en este mismo programa. Lo decíamos antes de ir a la pausa, los regalos. Siempre regalo me golpea la mesa. Cuéntenos, usted viene pero tremendamente informado. ¿Yo la puedo usar a usted? No, usarme no, pero puedo... ¿Puede usted entonces representar como la única femenina? Lo que, mire, ¿Me lo regalas? sí se lo podría regalar, No, pero antes que lo muestre. Esto es parte de lo que va a regalar el gobierno chileno a las delegaciones internacionales. Muéstralo. ¿Lo vamos a mostrar ahí? Ahí A tenemos la que- cámara acá. Acá, ya, ahí. Bueno, esa es una libreta de apuntes que va dentro del concepto de regalo para las delegaciones que llegan a nuestro país. Son más de 1.500 solo periodistas y a eso hay que agregar, son cerca de 2.500 personas que van a recibir una mochila. Adentro de la mochila viene esto,
viene esta agenda y viene también un cargador de litio para celulares, que puede ser bastante práctico. Pero adivinen qué más viene. ¿A alguien se le ocurre? Haríamos trampas si lo dijera. Ya lo sabían. Viene la película Los 33 mineros de Atacama, la película junto con unos folletos también y postales donde está el clásico letrero, el mensaje que enviaron los mineros desde el fondo ¿también de la viene mina. el- Sí, Sí. viene también de regalo. Tengo que hacerlo, ¿no? El Ya, set ya. completo. De Jorge. No, Papelito, no, que te Bueno, es parte de la imagen país. Recordemos que a juicio de las autoridades el tema puntual de los mineros fue uno... No se vaya a enojar Alaman porque están regalando esa parte del gobierno. Bueno, dentro del video, si alguien no lo ha visto, en el video de los 33 aparece varias veces Lawrence Goldberg conversando en las reuniones, en fin. ¿Y Se va toca a enojar. guitarra? ¿Sale tocando No, no guitarra? sale Ojalá. tocando Se va a guitarra. enojar. No sale tocando guitarra. Pero viene esta cumbre y más que los regalos y por cierto todo lo que tiene que ver, lo decíamos en la otra parte, uno de los temas es el tema económico. Independiente de lo que pueda estar ocurriendo con la polémica UDI, Cuba, lo que ya sabemos hoy día durante la jornada. No es independiente, pero yo vengo de allá. De ¿Usted la estuvo mañana, allá? Yo estuve ahí en la Oye, mañana. pero yo tengo que interrumpir, porque yo no puedo solo mostrar Claro. esto sin hacer un breve comentario. Y es que, Es como irónico, ¿no? o sea, Es a como mí me irónico. parece... ¿Lo considera? Yo lo A mí me ¿no? parece una, no, ni siquiera, es una utilización de una imagen que no voy a juzgar intenciones. Yo me imagino que acá justamente lo que quieren es reconocer que acá, no sé, las Porque etnias hay que originarias... decirlo, bueno, es la cara de, podría ser una mujer indígena, obviamente, mapuche. Mapuche. ¿Quién está con la trapa a la cucha? Está en definitiva, bueno, ya lo habíamos mostrado, caracterizado. Sí, lo que yo quiero con- decir son dos cosas. Es que Vestimentas efectivamente típicas. hemos estado ya varias veces en este programa hablando de lo difícil que es este tema. A mí Y me que no gusta. tienen un reconocimiento ni siquiera constitucional. Exacto. Recién ahora va camino a... Entonces, no tiene un reconocimiento intención. constitucional, pero para vender nuestra imagen, sí mostramos, yo no sé si en esto estos grupos estarán de acuerdo. Yo insisto, no me cabe ninguna duda que acá probablemente no hay una mala intención, sino lo contrario. Pero ese es el tipo de cosas que muestra la inconsciencia que tenemos de algunos hechos que son agresivos para alguna gente. Yo no sé qué pueda opinar la gente de los pueblos originarios de que esa sea la imagen que se entregue en este contexto. Yo creo que en Falta ese un tipo de minuto en cosas que hay la que... prensa internacional también ha estado muy al pendiente de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Sí, a mí me parece que como que deja en evidencia este sentimiento de culpa que tiene el gobierno con el tema. Es como para que lo hablen, digamos, o sea, en el sentido... Estos son actos políticos. O sea, el primero que decir que son actos políticos, no son sin intención, que apuntan hacia un objetivo que es político. Evidentemente, el relevar el tema a la mujer mapuche es porque, como tú dices, bueno, sabéis que nosotros, mira, lo estamos reconociendo, pero evidentemente la segunda lectura inmediata es que, bueno, esto es para fotos, para la lucha, porque efectivamente tenemos un problema de fondo que O sea, es mucho más es grave, literal, que es no está bastante más reconocido en la complejo, ley, pero lo muestro ahí. reconocemos con una foto. ¿Te das cuenta? Entonces, que esa evidencia, esa contradicción entre la acción real y lo que se muestra, eso genera una fricción bastante, que políticamente es bastante torpe. Lo único que yo difiero contigo es que yo creo que esto no es por culpa, sino que es justamente una estrategia. O sea, yo creo que Sin acá duda. no es que les dio un sentimiento de culpa y que dijeron ya pongámoslo, que en realidad es un buen momento. No, Yo yo creo creo que- que es una estrategia desafortunada. Es que ese es el tema, dado el contexto nacional hoy en día y cómo el tema está en boga, creo que fue torpe. Yo lo considero torpe. Yo lo digo abiertamente, no le doy una connotación tan estratégica. Tiene que ver también con que el reconocimiento de los pueblos originarios puede demorar O mucho sea, ¿tú tiempo en el crees que la Congreso. Secretaría de Comunicación es torpe? Es Yo casi creo que peor. no, yo creo que se equivocó. Se han equivocado en No, pero digo, es una estrategia equivocada. se han pero... equivocado en muchas más cosas. Falta sensibilidad. Claro. Falta sensibilidad y probablemente estos son tipos que supuestamente son expertos en marketing, en publicidad. Que además, hay Bueno, muchas otra veces son cosa- empresas que se Pero- Claro, para hacer, claro, se externaliza. O sea, Está bien, pero son- alguien visa esto. O sea, no dentro le de- vamos a Ahora, echar la yo no sé si- culpa a la yo no sé si- empresa. Yo no sé si todas son iguales, si es que Todas- en realidad al menos va a ir todas las otra que yo vi imagen. son iguales. Va a ir otra imagen. Y lo último, que para no extender en esto, para no decir, es que además la imagen de la mujer que nos están mostrando. Sí. O sea, no- Bueno, esto es parte de otra... es un estereotipo, eso es un estereotipo. a tu juicio un estereotipo. Y una expresión de la forma de Estado también, porque lo hacen empresas de publicidad, son subcontratados. ¿No? El Estado como se resta, es un subcontratado que hace este tipo de Bueno, cosas. pero también la Y que- batería de litio. Todavía no tenemos claro qué va a pasar con el litio en Chile. Pero son actos, digamos, son imágenes simbólicas que sirven para uno. Es como un petardo, que se tira el petardo y bueno, no hay nada. Nuevamente, no hay
fíjate tú que acá es una súper buena opción, oportunidad, para generar una imagen de política exterior también. O sea, con respecto a ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus líneas? ¿Cuál es tu imagen de la América Latina? ¿Cuál es la relación que tú quieres tener como América Latina con respecto a la Unión Europea? Puedes dar un montón de cosas ahí, ¿te fijas? Pero sin embargo tú estás preocupado de lugar cómo yo me planteo entre los demás, ¿te fijas? Esa cuestión yo creo que va... No es como Chile recibe a los al resto de los se países, muestra. sino que es, claro, y cómo se muestra, no cómo es necesariamente. Por eso entonces está en el tema este rostro de una mujer mapuche y también los mineros. La misma línea. Concluimos en la misma línea. Es como tengo el ombligo Está peludo, pensado ¿no? aparentemente en el mismo criterio, Claro. o va en el mismo criterio. Pero lo decíamos, la CELAC, bueno, va a tratar varios temas, algunos reinteresantes como la situación de los títulos profesionales, sus variaciones también en los controles migratorios, aborda esos puntos, digamos, dentro de la agenda. ¿Ustedes creen que debería profundizarse mucho más esto como el centro, porque finalmente esto se lo va a comer el tema económico? ¿Pero usted cree que es necesario ya a esta altura del siglo una integración mucho mayor con Argentina, con Perú, en definitiva en el mismo barrio, y que estas cumbres deberían servir directamente para contingentes a ese segmento, digamos? Por supuesto, por todo lo que tú acabas de decir, porque además que no están desligados del tema económico finalmente, o sea, el tema de los profesionales, por ejemplo. ¿Cuántas veces, bueno, acá uno sabemos, ¿no? En el sistema público de salud, que hace falta un montón de especialistas, llegan muchos médicos de otros países. Entonces, efectivamente, por ejemplo, abordar cómo se hace esa convalidación, cómo se establece la evaluación que se hace, cómo compartimos experiencia, aprendizaje, conocimiento, es un tremendo tema que afecta a lo social y sin duda también a lo económico. Lo mismo en otros temas. Ahora, yo creo que es súper importante también fortalecer un poco por lo que tú dijiste al pasar. Existen muchas relaciones entre grupos de los distintos países que no están en las cúpulas y que ya existen. Yo he hablado otras veces de los grupos afro, por ejemplo, que en el norte de Chile tienen relación tremendamente cercana y colaborativa entre Perú, Chile y Bolivia. Lo mismo la gente que, no sé, en el sur con Argentina. O sea, hay una integración de la ciudadanía que muchas veces va a la vanguardia en relación a las cosas que tienen más que ver con las cúpulas. Y yo creo que sería interesante que las cancillerías tomaran esa experiencia, como que bajaran un poco a terreno para poder relevar. Que la criteria le impacte más a las personas, porque uno se escucha en la calle, las personas exacto, y para complementar, porque nadie va a negar la relevancia en el mundo que vivimos de los acuerdos económicos, etcétera. O sea, no es decir eso no importa y esto sí, pero es decir, esto, como dices tú, es lo que se vive el día a día y hay mucho. O sea, no hay que inventar la rueda. Hay varios temas que son súper relevantes, súper cotidianos, en que existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera colaborativa. Y por otra parte, en el caso de la OEA, por ejemplo, existe todo un trabajo súper sistemático desde hace ya al menos 12 años de trabajo colaborativo de organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera van haciendo seguimiento a los acuerdos que se van tomando, que sabemos que además muchas veces acá se firman. Muchas veces a mí por seguir al presidente, digamos, por la radio Bio Bio, viajar a las giras, estar en sus cumbres, muchas veces todos los años conocemos estos son los acuerdos. Se muestra el petitorio, el acuerdo, aquí están los puntos, los detalles. Llegamos al otro año. Esta va a ser mi segunda cumbre CELAC, la primera donde se hace el traspaso formal a cumbre o a organización como CELAC y ahora ya materializado como cumbre después de un año de este traspaso, pero vamos a ver de nuevo otra hoja de acuerdo. Pero ¿dónde están las conclusiones finales? Y el seguimiento de los planes de acción. Efectivamente, hay seguimiento y uno pregunta, muchas veces yo he preguntado, pero ¿cómo fue el seguimiento sobre estos acuerdos? Sí, efectivamente se van a conocer finalmente la conclusión. Ahora ahí, pero no es publicitada tampoco por los jefes de Estado. No quiero monopolizar, Sí, pero muy cortito. En el caso de la OEA, por ejemplo, hay una red que se llama Democracia Activa que hace seguimiento a los mandatos de las cumbres de las Américas en materia de democracia. Y ahí hay toda una metodología donde lo primero que se hace es ir a las cancillerías para pedir el informe porque ellos tienen departamento de seguimiento. Muchas veces pasa que o bien dicen que se han hecho cosas que no se han hecho, o al revés, a veces los gobiernos en otras reparticiones han hecho cosas que van en la línea del cumplimiento con los mandatos y ni siquiera ellos lo saben. Entonces, efectivamente, los compromisos sirven bastante más para la foto que para ser efectivos. No, lo que pasa es que yo, volviendo y retomando lo que dije en el bloque anterior, y que tiene que ver con una política en la práctica de hostilidad respecto a los vecinos,
Chile también tomó una decisión de Estado hace bastantes años y que tenía que ver con que rehúye bastante todos estos grupos o todas estas cumbres o consejos que tienen que ver con la ampliación de una política internacional en muchos países. Y ha establecido políticas bilaterales con cada uno de los vecinos. Y esa fue una decisión país que se tomó hace bastante tiempo, que en realidad yo tengo relaciones con Perú y esa es una relación bilateral, con Bolivia y con Argentina, más allá de tener una relación en conjunto con todos. Yo creo que independiente de cualquier otro tema que tenga que ver con razones económicas, hay temas, como lo decías tú, que tienen que ver con Perú, por ejemplo. Yo voy a tratar los temas limítrofes que tengan con Arica o la comunidad afro, que en Antofagasta hay mucha hoy en día, o los temas que tengan que ver con Bolivia, pero los voy a tratar a nivel bilateral. Y creo que es una buena línea en ese sentido. Yo no lo encuentro equivocado. Bueno, hay tantas cosas. Antes que se nos termine el... Claro, no. No, a mí lo que me complica es que esta situación, relación media incestuosa promiscua entre empresariado y política, a mí me parece que es delicada, digamos, o sea, porque la verdad que esto lo único que hace es que muchas veces, casi lo que se ve es como que estas clases empresariales, en definitiva, establecen qué es lo que tienen que hacer los políticos, ¿me entendí? O sea, esta es la buena forma de gobernanza, ¿te das cuenta? Y en el final, ¿qué es lo que significa eso? Desregulación de mercado, dar mayor fluidez al sistema, al intercambio de capitales financieros, es decir, toda una serie de señales que Europa está haciendo crisis por eso, nosotros tenemos crisis sociales en ese sentido, o sea, creo que acá son como, nuevamente, no son buenas señales las que se están dando en esta promiscuidad. Creo que me habría gustado mucho más, y eso probablemente se habría dado con otro tipo de liderazgos quizás, donde se habrían podido integrar otro tipo de visiones, que se planteen otras visiones, cómo integrar este mundo que está cambiando. Creo que eso es lo que está faltando. Pero los países realmente quieren eso, si ese es el tema, porque no tiene que ver con una visión de Chile, es realmente si los demás países quieren una integración en ese sentido. Bueno, yo, primero que nada, o sea, lo que hoy día estamos viendo es simplemente lo que está hablando, la voz que se está haciendo notar es la de un pequeño grupo de gente que se está beneficiando de este modelo. ¿Okay? Y no de aquellos que se están viendo perjudicados, que hoy día tienen muy poca voz, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Bueno, porque no tienen esa voz en la través de los medios de comunicación, porque no tienen suficiente poder económico y porque en las elecciones, por ejemplo, podríamos hablar de ese tema, como el sistema binominal tampoco le da voz. Bueno, Fernando, justo sistema binominal, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a abordar la situación del sistema binominal que en el Congreso ha estado ahí en discusión. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Cómo están? De regreso ya en Agenda Propia. Muchas gracias por su compañía. En Twitter, @BioBio, en Facebook, Radio BioBio, y usted nos puede dejar comentarios sobre el panel, sobre este foro donde hemos estado analizando el tema internacional de Chile, la CELAC, y por cierto ahora vamos a entrar de lleno a la situación del sistema binominal. Cuestionado sistema binominal, y que en el Congreso andan tramitándose varios proyectos presentados tanto por la concertación como también por parlamentarios, pero no hay una postura única, e inclusive, y quiero partir esta conversación
sobre un hecho puntual que lo dio a conocer el expresidente Ricardo Lagos. Él confidenció una conversación que tuvo el año pasado en el marco del sistema binominal y en la reunión que tuvo con el presidente de la República, Sebastián Piñera, donde Ricardo Lagos asegura que le dijo al actual jefe de Estado que se ponga a la cabeza del proyecto, en definitiva, y alinee a la alianza para sacar y terminar con el binominal y sacar un nuevo sistema que rija en nuestro país políticamente. Sebastián Piñera le habría señalado, según Ricardo Lagos, que eso terminaría por matar la alianza. ¿Creen en esto? Lo dice el expresidente a mí Ricardo Lagos, que causó molestia en algunos sectores políticos porque revelaron una conversación en off, como llamamos los periodistas, por una conversación privada entre un expresidente y un actual presidente. ¿Es así? ¿Terminaría la alianza si Sebastián Piñera se pone a la cabeza? Yo creo que las alianzas se van dando a medida de las contingencias del momento. Yo creo que no hay alianza perpetua. Ya lo vemos también en la concertación, como hoy en día el Partido Comunista sí está en condiciones de poder pertenecer a una alianza de ese tipo. Se vio que en algún momento incluso se pensó si la DC podía haber dejado la concertación para haber formado un nuevo conglomerado con Renovación Nacional. A mí me llama la atención otra cosa, me llama la atención, y yo lo comenté apenas llegamos, me llama la atención el voto de Carlos Larraín. Me llama la atención porque Carlos Larraín salió con las manitos arriba con Ignacio Bocar teniendo un acuerdo para reformar el binominal y sale votando en contra. Eso a mí me llamó profundamente la atención. Ahora, reforma el binominal, si realmente mataría la alianza, no lo creo. Yo creo que es un tema opinable. El tema es cómo reformamos el binominal y hacia qué vamos. O sea, cualquier reforma no es buena. A eso me voy. Reformar por reformar no es la Pero idea. es buena un actual sistema que van caballo ganado. Yo creo que es perfectible. Y la línea de las saca primarias menos que el otro y sin embargo sale electo por el... La ley de primaria, yo creo que la ley de primaria va en esa línea. Y va en la línea de ayudar y dar un pie a lo que va a ser una próxima reforma al binominal. Yo creo que quedarse en pensar, que la primaria soluciona, no, porque al final los cupos van a ser los mismos. La única diferencia es que la primaria otorga voluntariamente a los partidos la posibilidad de definir sus candidatos. Pero al final las tendencias políticas que van a ser electas van a estar marcadas por el mismo sistema. Y yo creo que efectivamente el sistema binominal, y además la gente que defiende el sistema binominal, lo defiende justamente por eso, porque fuerza a tener dos grandes bloques, y yo creo que eso es indiscutible. Si lo que pasa es que hay gente que considera que eso es bueno y otros consideramos que eso no es bueno. Hay sectores de la UDI que dicen que es el sistema binominal, este sistema bipartidista, donde finalmente siempre va a ganar uno del frente y otro, en fin, opositor, le ha dado estabilidad política al país. Exacto, por eso te digo. Y que es el fundamento para pelear y decir, oye, ¿por qué vamos a cambiar? A mí lo que binominal? me llama la atención es que en la UDI particularmente, y parte de Renovación Nacional, que son partidarios de un criterio, por ejemplo, con respecto a los mercados. Libre competencia en los mercados como si fuera una especie de un acto de fe, un mandamiento, y que esa lógica en los mercados, cuando tú tienes abierto el mercado y la gente elige libremente, surge el mejor precio, o el mejor bien más bien, ¿no? ¿Por qué no se aplica este mismo criterio en términos políticos? Porque en términos políticos resulta que son centralmente planificados la gente de la UDI y Renovación Nacional, ¿me entendés? O sea, todo lo que ellos consideran como criterio bueno para el mercado, resulta que para aspectos políticos no, aquí prefiero que unos pocos elijan y decidan qué es lo que quiere la mayoría del país. Eso es totalmente incongruente, ¿me entendés? Simplemente apunta a mantener las cosas tal cual están. ¿Okay? La inmovilidad política. La inmovilidad política y lo que lleva a este sistema profundamente antidemocrático y riesgosamente oligárquico, porque definitivamente lo que estamos teniendo hoy día es que son los partidos políticos quienes designan, no la gente, es decir, lo que la gente es una ficción. No estamos realmente votando, no es cuando le dicen es que la mayoría del país quiere esto, eso es mentira, es lo que los partidos políticos con mayor financiamiento están designando. Estamos designando a nuestros parlamentarios hoy día. O sea, no solo los designados por no solamente por los designados por rellenar cupos, ojo, hoy día los partidos políticos con mayor financiamiento son los que están designando a todos los que no, están a ver, en aquí el todos los partidos políticos tienen mucho financiamiento y de hecho el otro día yo me acuerdo aquí hay que ser claro. De hecho, en la última campaña la última campaña presidencial, por ejemplo, Marco Enrique Minami fue financiado por Max Marambio, tenía mucha plata y como que en realidad los partidos de la democracia cristiana es financiada por
PP español. Pero eso no es ningún No, yo lo que digo argumento. lo que yo digo, no estoy dando un argumento como a favor del binominal, y quiero ser claro en esto. Yo creo que todos los sistemas son perfectibles, yo creo que la inmovilidad política es una carencia de este sistema, que hoy en día nosotros tenemos una crisis de participación y esa crisis de Bueno, el participación binominal tenemos que hacernos cuando cargo. es Y de reconocido en representación. Polonia es criticado por los analistas justamente por eso, porque en definitiva era arreglarse los Pero grupos. un país sin partidos políticos fuertes, obviamente... O sea, tú apuestas a terminando- que el binominal en definitiva le ha dado el sustento Yo creo político, que, la estabilidad política. pero las cosas tienen sus momentos y creo que hay condiciones en estos momentos para poder reformar el binominal. Yo creo que el tema, la discusión es ex post. Es que ¿cómo lo vamos a reformar? ¿Hacia qué vamos a ir? ¿Vamos a ir en un sistema unilateral mayoritario? ¿En realidad vamos a hacer un voto ponderado? Si en realidad nosotros vamos a elegir, si se va a elegir con este sistemita en donde la persona una lista que tiene 30% elige uno y el otro que tiene 60% también elige uno en vez de elegir dos. Tenemos que ver hacia cómo lo vamos a reformar, porque en realidad podemos poner la palestra, mira, sí, ya hay que reformar el binominal, ya, pero ¿hacia dónde? Sí, lo que pasa es que yo siento que con la excusa del hacia dónde, que estoy de acuerdo, se dice, no, es que como no hay hacia dónde, mejor quedémonos así. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿quién va a ser entonces quien va a convocar? O sea, en Chile existen académicos, existen think tanks, existen un montón de gente que es capaz de hacer propuestas y de que ojalá esas propuestas se difundan y de alguna manera participativa se socialicen como para poder buscar la alternativa. Entonces, decir que esto no se ha hecho porque no hay alternativa es como una excusa demasiado burda. Es que yo Sí, me que doy cuenta- hay otro punto acá, que cuando se defiende el binominalismo, y, por ejemplo, el sistema de partidos que tú dices, bueno, tú estás defendiendo que todos los partidos políticos que tienen plata son los binominales, justamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? El sistema binominal hace que nuevas visiones no tengan cabida dentro del sistema. O sea, fíjate que el Partido Verde raramente en este país casi no existe. ¿No es cierto? Y no existe porque no tiene lucas, y no tiene lucas, y no puede llegar a tener una parte, ¿me entendí? A pesar de que existe cierta sensibilidad hoy día en Chile para decir como que los verdes deberían estar. Partido Igualdad, pasa exactamente lo mismo. Partido Humanista, el PRI, el MAS, te puedo hacer una lista de partidos que hoy día están... De distintos... o sea, Del una lista de norte. partidos, ¿te fijáis? Que hoy día no tienen ningún tipo de participación porque la única forma de participar es haciendo negociaciones con la concertación o con la alianza. ¿Okay? Que ellos le dan un cupo. ¿Te fijas? Estos dos grupos, el O entran a binominalismo, negociar, Pero como es un llaman. tema de el lucas, binominal no solamente es También, profundamente también. de lucas. o es un profundamente tema de no lucas. tener una visión mayoritaria del país tampoco, si es el tema. no, no, no. Yo Pero creo ¿cómo que vas a acá... tener una Pero visión? obvio, a ver, si al final el problema aquí está también porque no representan tampoco la mayoría del país. Pero ¿cómo Pero- tú vas a lograr cómo vas llegar a probar que ellos no representan la mayoría si no están en igualdad de condiciones de base? Para participar. Si para tú- mostrar, ¿Cómo para vas a saber difundir. eso? Yo puedo participar, bueno, y yo creo que con el MAS se equivocan porque recibió por mucho tiempo plata de Venezuela y eso es sabido por todos. El MAS efectivamente recibe un poco más, pero no podéis comparar. A ver, pero yo creo que no, podéis- es el tema estructural. No, no, sí, sí. Vamos Y no podemos podéis decir, no y podéis este comparar, recibe no acá. podéis comparar, efectivamente. Y todo lo que tú estás diciendo, que no, que el partido... Claro, efectivamente, muchos de ellos reciben financiamiento de fundaciones internacionales, particularmente europeas y alemanas. Pero todo esto otro que te estoy diciendo, están al 2 y al 3. Y cuando tú estás al 2 y al 3, no puedes, desde hacer primaria, porque una primaria necesita lucas, Sí. ¿no es cierto? Desde hacer tu propia campaña, desde hacer pancartas para que la gente te conozca, tus visiones, publicidad en la radio, etcétera. Hay un montón de cosas que Propagar uno las puede ideas. centrar. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí hay un tema que es súper relevante. Y es que justamente el binominal yo siento que es urgente, porque además es algo que hay que hacer luego y yo creo que efectivamente Pero nadie toma ha la provocado... cabeza. Pero además no es lo único. O sea, las reformas políticas tienen que ser integrales, porque efectivamente está el binominal, pero efectivamente también está el financiamiento de la política. Tenemos que conversar, también está la transparencia del financiamiento de la política. ¿Quiénes financian la política? También Los está intereses. el tema de la participación de las mujeres en política, por ejemplo. O sea, yo creo que las reformas políticas tienen que reflejar cómo queremos gobernarnos. Y en ese cómo queremos gobernarnos tenemos que tener un diálogo amplio donde de verdad tengamos la Incluyente mirada... total. Pero el tiene que ser duopolio muy tiene operativo serio interés también. de mejorar. O sea, se mantiene, ¿no? El duopolio Por tiene... eso Me ahora- llama la atención que siempre binominal, salen declaraciones, tú decías Carlos Larraín, también está Francisco Chaguán, senador de la misma Que se tienda, abstuvo. Ricardo Antonio Lagos, Horvath. Antonio Horvath, salen distintas personas, muchos critican, otros guardan silencio, pero ¿y quién toma la
la bandera en definitiva de Sí, la no, transformación. no hay interés. Es que el tema, y esto yo lo escuché, que también fue una conversación privada, ya que Ricardo Lago anda hablando de las conversaciones Como tú privadas. no vas. Él Para en un arreglar ca- él- conversaciones él- Yo cuando hablé con el él en un presidente café, él en un café señaló que él tampoco estaba de acuerdo con cambiar el binominal hace bastante años atrás, porque en realidad iban a perder los cupos que ya tenían. Pero eso es el binominalismo. Por eso Sí, eso lo tienen ellos también. Entonces aquí no hay una posición, es como la concertación que quiere cambiar el binominal contra... No, sí, estamos Eso claros está que es bien. un Y tema el tema de transversal. financiamiento de los partidos políticos, la última encuesta CEP establecía que las personas estaban a favor de un financiamiento mixto, que era público-privado. Ahora yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo justamente también igualemos la cancha, así que existen partidos chicos que quieren mostrar las visiones. Y demostremos, justamente para demostrar mi punto, demostremos que pasándole solamente lucas no van a ser mayoría. Si en realidad yo creo Bueno, que... probamos. Sí, está bien, fantástico. está bien. Pero anda a convencer a la gente de la Fundación Guzmán. Exacto, no. O la no lo digo, UDI o Renovación lo Nacional, digo. que Ahora, pedirían. el tema de participación de la mujer, la UDI es el partido donde más candidatas mujeres tiene, donde tiene más participación femenina y no necesita ninguna ley de cuota, ninguna Pero es que las leyes no tiene son que ver para la con UDI. No, las pero tiene leyes que son ver, pa- lo digo pa'l país. porque dicen que nosotros justamente somos los que no promovemos las políticas de género o Bueno, las sin políticas lugar a para mujeres, dudas es etcétera. un tema interesante, la postura, la visión. Yo creo que hay algo así que es transversal. Que lo decíamos, no hay nadie que lleve una bandera. Hay distintos discursos, se conocen declaraciones, pero bueno, vamos a esperar qué va a suceder en el ámbito legislativo. Los senadores y diputados se van de vacaciones en la próxima semana, así que en marzo No, vamos a es ver. distrital. Perdón. Pero Todavía en la no se- práctica acá. Pero en la práctica ya, sí. Lo reconoce. El asesor lo reconoce. No. Sí, bueno, se van de vacaciones. Marzo vuelve. Seguramente el tema binominal va a estar dentro de uno de los puntos. Y no sé por qué tengo la sensación que los programas de los candidatos, precandidatos a la presidencia, también va a ir en esa línea. Vamos a ver cuánto consenso tienen internamente entre sus parlamentarios y vamos a ver qué transformación pueden ofrecerle al país En y honor- qué cambio. En honor a la verdad, no todos se van de vacaciones porque algunos tienen primaria, así que tienen que ir a hacer campaña. Ahora ahí hay que, para la Está bien que campaña, ocupen sus vacaciones. hay que exigir desde la ciudadanía que se ponga este tema. Es mentira que los temas políticos, entre comillas, no le importan Bueno, si a la la gente. gente- En, Sí, en la calle para en estar. agenda propia está este tema, está este y están muchos más en Radio Bio Bio, en biobiochile.cl. Usted puede comentar, ser parte de la noticia, así que lo dejamos invitado. Muchas gracias a todos, una conversación Gracias muy a amena, se ustedes. nos ha ido volando el tiempo, pero la próxima semana, mañana hay agenda propia y la próxima semana nos reencontramos. Que estén bien, chao. Agenda propia por biobiochile.tv.